Ok, entonces, continuando, los temas que vamos a ver en el día de hoy, dentro del tema de la TCS, los subtemas son componentes de la seguridad social, salario cotizable de la seguridad social, porcentaje de la TCS, entendiendo los topes salariales y por último el ejemplo práctico que vamos a hacer, que es el ejercicio de la Liga de la Justicia. Entonces, ¿cuáles son los tres componentes de la seguridad social? El seguro familiar de salud, el seguro de vejez, discapacidad de sobrevivencia, que es lo mismo que conocemos como las pensiones, y tenemos el seguro de riesgo laboral. El seguro familiar de salud es el seguro que cubre las enfermedades comunes, laboratorio, farmacia, internamiento, etcétera. ¿Alguien tiene razón? Que ya. Ese seguro es el que no todo el que trabaja en una empresa automáticamente tiene este seguro desde que lo inscriben en la tesorería de la seguridad social. Y este seguro cubre a tu esposo, a tu esposa, siempre y cuando no estén trabajando, y a tus hijos hasta los 18 años, y si son estudiantes hasta los 21 años, y cualquier hijo discapacitado ya de por vida. Lo cubre este seguro, siempre y cuando tú estés trabajando, es obvio. El seguro de vejez y capacidad de sobrevivencia es la pensión, precisamente usted acumula en una cuenta de capitalización individual y sus fondos están administrados por una administradora de fondos de pensiones. Y cuando usted cumpla la edad correspondiente, que son 55, 60 años, creo que es, más 300 y pico de cuotas, ya automáticamente usted puede seleccionar optar por una pensión en base a los fondos que tiene. Y el seguro de riesgos laborales, este seguro se da cuando una persona tiene un accidente en trabajo o en trayecto. Cuando digo en trayecto es de tu casa a tu trabajo, si hay un accidente, ese seguro te cubre. Si es un accidente de tu trabajo a tu casa, también te cubre. Y los accidentes propios dentro de la empresa. Esos son laborales. La diferencia del primero al último es que el de arriba son enfermedades comunes, una gripe, un internamiento por una situación, operación, etcétera, que no tiene que estar vinculado directamente con tu trabajo. Sin embargo, el seguro de riesgos laborales sí tiene que estar vinculado a un accidente precisamente en el trabajo. Entonces, en este sentido, según la resolución 72-03, los tres ingresos que computan para la TCS, sí, los tres ingresos que recibe un empleado que se le descuentan TCS son tres: salario ordinario, vacaciones y comisión. El salario es lo que usted contrató. Voy a ganar 15, 30, 25, 50, 60, 70,000 pesos. Ese salario ordinario es el que realmente se le va a descontar los porcentajes de la TCS. Si en ese mismo mes te pagan vacaciones, también se suma junto con el salario y te cuentan TCS. Y si en ese mes, aparte de salario, tú cobras vacaciones y cobras comisiones, también entonces se suman los tres y automáticamente te calculan lo que es la TCS. Sí, que los tres computan para la TCS: salario, comisión y vacaciones. Si se dan los tres en un mes, te van a descontar de los tres. Sí, si se da uno, de uno, pero si se dan los tres en ese mes, en el mes que estamos trabajando, automáticamente te van a descontar la TCS. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos claros que te pueden abrir el micrófono y la hacen. Vamos a ver este caso. Este empleado, Juan Pérez, recibe en un mes de diciembre cualquiera. Vamos a poner un mes de diciembre. Salario de 380,000 pesos. Este es un bendecido. Salario de Navidad, 280,000. Asignación uso de vehículo, 100,000. 10,000. Bonificación, 350,000. Vacaciones, 28,500. Todo eso fue en un mes. Combustible, 5,000. Horas extra, 4,500. Comisiones, 35,000. Total de remuneración ese mes, 1,093,000 pesos. Ahora vamos a ver de todos esos ingresos que él cobró en ese mes de diciembre, cuáles son los tres que computan para la TCS, ¿verdad? Porque ya lo acabamos de decir, según la resolución 72-03. ¿El salario computa para la TCS, sí o no? El salario. Sí, Sí, Perfecto. El salario de Navidad, bueno, yo lo puse, no, porque el salario de Navidad no computan según la resolución 72-03. Asignación uso de vehículos, computa para TCS, no, no. Bonificación, no, no, vacaciones, sí, vacaciones, sí, sí. Combustible, no, no, perfecto. Horas extras,
No. comisión. Sí. Sí. Entonces ya sabemos que solamente para la TCS, a pesar de que Juan Pérez, este bendecido, cobró 1.093.000 pesos en ese mes, sin embargo, los tres ingresos que están grabados o que computan para el cálculo de la TCS son salario por 380.000, vacaciones por 28.500 y hora y comisión por 35.000 pesos. Significa que la base imponible para descontar la TCS son 443.500. No se pueden confundir en esa parte, solamente son entonces ingresos, salario, comisión y vacaciones. No pueden incluir otro más, porque eso es lo único que computa la TCS, salario, comisión y vacaciones. Bien, estamos claros hasta ahí. Los porcentajes. Los porcentajes que paga la empresa, porque acuérdense que una parte la paga el empleador y otra parte se le descuenta al empleado. Es decir, una parte aporta a la empresa y otra parte lo aporta el empleado. Entonces, en el caso de la empresa, para el seguro familiar de salud, que es el primer componente, vamos a ver los tres componentes, salario familiar seguro familiar de salud, la pensión y el riesgo laboral, vamos a ver los tres. En el caso del seguro familiar de salud, vemos que la empresa pagaría un 7.09% y el empleado pagaría 3.04%. Esos son los porcentajes. Esos porcentajes están en la ley y no han cambiado. Bueno, sí, han cambiado durante el tiempo, de los 24 años que tiene la Seguridad Social. No, 20, 22, 20, 20, fue en el 2003, 2023, 20 años, 22 y pico de años tiene la TCS ya. Entonces, esos porcentajes eran menores y fueron aumentando hasta que ya se han congelado aquí. Entonces, empresa 7.09 y el empleado 3.04. En el caso del seguro familiar, la pensión, perdón dicho, el seguro de vejez, discapacidad de sobrevivencia, que es la pensión, la empresa aportaría 7.10 y el empleado 2.87. Bien, en el caso del seguro de riesgo laboral, ya aquí aplica según lo que es la actividad económica de la empresa, qué categoría se le va a aplicar según el grado de siniestralidad que tenga esa empresa. Por ejemplo, ustedes ven que aquí dice categoría 1, 1.10%, categoría 2, 1.15%, categoría 3, 1.20%, categoría 4, 1.30%. Si vemos aquí, por ejemplo, una firma de abogados que tiene su empleado en TCS, la actividad económica es que dar asesoría legal, hacer divorcio, hacer, ¿cómo se llama esto? Herencia, es decir, cosas que son penal, defender una empresa, es decir, cosas penales. Significa que el riesgo de ahí es 1.10 porque no hay riesgo ahí dime tú, que un papel o ese mazo ahí que va de ahí, ¿le va a hacer un daño a una persona? No. Entonces, eso ahí, como una empresa que no hay un alto riesgo a nivel de su actividad económica, entonces la categoría que la asigna es 1.10. Pero una empresa que tiene empleados que te transportan, que tienen que llevar mercancía, ya ahí hay un riesgo, porque puede tener un accidente, lo quiera, en el trayecto, etcétera. Entonces ya aquí le aplicaría entre 1.15 y 1.20. Pero si es una empresa metalúrgica ya, que brega con o trabaja con equipos cortantes, con materiales, con fuego, con material peligroso, entonces ya ahí se le asigna 1.30, que es la categoría máxima que tiene el riesgo laboral. Y este seguro lo paga al 100% la empresa, no lo paga el empleado. El empleado no se le da cuenta por este seguro de riesgo laboral, lo paga al 100% la empresa del monto total que pague de salario, más comisión, más vacaciones en ese mes. Ok, entonces los primeros anteriores, lo que son los seguros anteriores, el seguro familiar de salud y el de pensiones, eso lo paga una parte del empleador y otra parte lo paga el empleado. Pero el riesgo laboral lo paga al 100% el empleado. Pero hay otro seguro que se llama seguro per cápita adicional. Y este seguro se creó para que los afiliados a la tesorería puedan inscribir a sus padres y a sus hijos mayores de 21 años si no están trabajando. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, un hijo que terminó el bachillerato a los 18 y no ha entrado a la universidad, usted va a tener que inscribirlo aquí en el seguro adicional per cápita y pagar 1.715,46 por cada uno.
por cada hijo que esté por encima. Ahora, si él estudia en la universidad, usted lleva a la ARS donde pertenece, la muestra, la prueba de que realmente sigue estudiando, entonces lo dejan ahí con un seguro hasta los 21 años. Después de 21 años ya lo excluyen totalmente. Entonces ya usted tiene que, si no está trabajando todavía y no le cuenta TCS, para que usted no tenga un problema con su hijo, que pueda tener una situación de enfermedad, usted lo inscribe en per cápita y eso lo hace a través de recursos humanos de la empresa donde usted trabaja. Entonces, pero tiene que ir al ARS primero a registrar a ese hijo tuyo de tal forma que lo puedan incluir en el per cápita y generalmente dura esos 45 días. Puede también inscribir a sus padres y a su madre y también puede incluir a los suegros y a la suegra. Así que usted puede afiliar a su suegro y su suegra, a su mamá y su papá, y paga por cada uno 1.715,46. Ok. Aunque yo escuché, yo escuché a un influencer, un joven que tiene da una cápsula de aquí, de negocio, de noticias, eso. Y él dice que la ley establece, por ejemplo, que los padres que son dependientes totalmente de sus hijos, que no trabajan todo eso, tienen que ser afiliados sin descontarle 1.715. Así que así como mi esposa, por ejemplo, si no trabaja, mis hijos, hasta los 18 años, están afiliados a través de mí y no pagan, no me descuentan por ello, sino que yo lo arrastro a todo. También la ley establece que si un padre y una madre depende del hijo o de la hija y no trabajan, no están afiliados, le pueden también, se pueden afiliar. Entonces hay un punto que eso lo dijo vi el corte, Dios mío, no me acuerdo cómo se llama ella, una señora que duró muchísimos años en la vida, liderándola, en la vida, que era Dirección de Defensa del Afiliado, y ella dijo eso en un programa, que si los padres no están, no trabajan o no están afiliados a la TCS, y dependen totalmente de los hijos, y esos hijos están afiliados en la TCS, ya ellos pueden solicitar que los padres también sean parte de lo que es el núcleo familiar a nivel de la TCS para que no le descuenten los 1.715. Pero usted sabe que se va a hacer una lucha porque las ARS reciben 1.715 por cada padre que tú pongas y no es verdad que ellos van a dejar de ganarse eso. Sí, van a poner trabas, usted sabe cómo son aquí. Entonces hay que ver si eso, cómo eso puede prosperar. Entonces, en este caso, aquí vamos a ver ahora que de todo lo que yo gane, si el salario, comisión de vacaciones, me da un monto X, no necesariamente yo voy a aplicar los porcentajes a ese monto que me dio los tres. ¿Ustedes se acuerdan el bendecido Juan Pérez? Dio 443.500 y pico. No significa que a él se le va a descontar los porcentajes en base a ese monto, porque tenemos que ahora analizar los topes. Los topes son las cimas, hasta dónde yo puedo contarle a cada seguro, hasta qué monto. Es decir, la ley establece ya un monto que se calcula en base al salario mínimo que publica la TCS y ese monto se multiplica por los 10, 20 y los 5 salarios mínimos que establece cada seguro y ahí se da el tope. Entonces vamos a ver ahora mismo aquí, por ejemplo, vimos el caso de Juan Pérez, como le decía, a pesar de que él tiene tres ingresos grabados con la TCS, no significa que los descuentos se van a calcular por los 443.500. No, ahora tenemos que someter eso a los topes. ¿Para qué? Para que me diga el tope. Si se pasa de ese tope, entonces se calcula por el tope. Eso es lo que quiero que vayan captando la idea. Entonces vemos aquí el caso de Juan Pérez, que tenemos los tres ingresos, salario, comisión de vacaciones, pero vemos aquí entonces que la ley establece para abril de este año, ya a partir de abril de 2025, el salario mínimo, perdón, a partir de febrero de 2024, el salario mínimo fueron 19.352,20, pero eso cambió ya. Pero este momentito, yo creo que tengo una presentación que no es, porque esto cambió ya. Un momentito, espérense. Un momentito, chicos, esto en vivo, porque creo que la presentación cambió y yo la actualicé. No sé por qué tengo esta vieja. Denme un momentito, espérense. Denme un momentito, porque yo sé que yo la arreglé. Yo no sé si yo fue que cogí la que no era. Y entonces momentito. Hasta estoy ahí mostrándole a ustedes no, eso está en otro curso que yo di esta semana. En ese momentito. Vamos a aquí en productividad. Pero yo sé que yo actualicé ese dato de tal forma que puse, perdón, no, estoy hablando no, ok. Yo actualicé ese dato en base a los porcentajes de ahora. Entonces, que fueron actualizados a partir de abril de este año. Un
momentito, retención, yo creo que aquí que está, a ver. Ok, que esto que fue chicken. Aquí dame si es este, espérense. Que yo sé que yo abrí uno, yo ya abrí el otro, pero creo que era este que yo modifiqué. Un momentito. Déjeme descargar aquí abajo. Yo voy a decir ahora si es verdad, tengo razón. Eh, exacto, miren, este es. Aquí está, dame abrirlo aquí. Porque me gustaría darle información veraz, miren, la que están ahora. No quiero aplicarle en base ya a datos pasados, sino con relación a datos reales. Miren, y ya nos quedamos aquí. El salario mínimo, cada vez que hay un aumento a nivel nacional de los salarios mínimos, la TCS toma todos esos salarios mínimos y saca un promedio. El salario mínimo para la TCS ahora son 21.674,80. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace que los topes aumenten y cambien. Entonces, los topes a partir de ahora, de abril 2025, son los siguientes. Por ejemplo, para el seguro de riesgo laboral son 86.699,20. ¿Qué significa eso? Que si Juan Pérez gana 443.500, la empresa no va a pagar el 1,30% que le toca en base a los 443.000, no, sino que lo va a pagar hasta un monto de 86.699. Es decir, que el 1,30%, vamos a suponer que le tocó la última categoría, 1,30% de riesgo laboral. Entonces, yo no voy a multiplicar 1,30 por los 443 para Juan Pérez, no. Yo lo voy a multiplicar hasta 86 por 86.699,20, porque la ley lo que establece es que ese es el tope para riesgo laboral. Yo no puedo calcular el 1,30 por encima de 86.699,20. Si gana 200.000, no puedo multiplicar 1,30 por 200.000, sino hasta 86.699,20. Si gana 50 por los 50, porque está por debajo de 86. Entonces, es el tope. Yo no puedo, es decir, el sistema ya de la TCS no le va a calcular a un empleado el riesgo laboral para que la empresa lo pague si pasa de ese monto, no, si no es hasta ese monto. Si gana 150.000 pesos, si los tres ingresos, por ejemplo, salario, comisión y vacaciones, sumaron 150.000 pesos, entonces no se le puede calcular el 1,30% de riesgo laboral por los 150.000 pesos, sino hasta por 86.699,20, porque ese es el tope de ese seguro. En el caso del seguro familiar de salud, tanto al empleado como a la empresa que van a pagar este seguro, los porcentajes que vimos, entonces solamente se le va a descontar hasta un tope de 216.749. Si observamos a Juan Pérez gana 443.500, que son los tres ingresos grabados. No le puedo calcular el 2,87 a lo que, no, el 3,04, perdón, a lo que es el empleado en base a 443.500, no, sino hasta 216.000. Eso no tienen que aprender, eso, simplemente tener el dato, porque eso se va actualizando cada vez que hay un aumento de salario. Yo lo que quiero más explicarle a ustedes es el proceso, pero ya la información de los porcentajes no tienen que aprenderse de memoria por el hecho de que yo ni yo mismo me la sé de memoria. Yo lo que hago es que busco la información y la aplico. Bien, lo que quiero decir es que no tienen que aprenderse eso de memoria, sino va bien aplicar el proceso. Entonces, en el caso del seguro de pensiones, vemos aquí que el tope son 433.436. Entonces, eso significa que si analizamos, vemos que cuando aplicamos a los 443, no le puedo calcular los porcentajes del 2,87 al empleado por pensión, porque él gana por encima del tope. Él gana 443.500. Sin embargo, el tope son 433.496. Vamos a ver el ejercicio ahora aquí, el ejemplo que yo voy dando en cada uno. Para el 2026, le estoy avecinando que el tope van a cambiar, porque hay un aumento de un 8%, se aumentó un 12% ahora en abril, y un 8% se va a aumentar en febrero del 2026, y ya automáticamente se tiene aquí cuáles son los nuevos topes para febrero 2026. Bien, mientras tanto, durante abril hasta enero del año que viene, estaremos con los topes que les mostré anteriormente que están aquí en pantalla. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí que el tope del Seguro Familiar de Salud son 216.748 y Juan Pérez gana 443.500, ya sabemos que el tope se va a calcular los porcentajes en base a 216.748. Aquí tenemos los porcentajes y aquí tenemos claro. Si vemos aquí lo que es la pensión, vemos que tiene 433.496
pero sin embargo él gana 443, se calcula por el tope también. No podemos calcularlo por lo que él gana, porque él gana por encima del tope, ya está el tope en este caso. Y aquí tenemos entonces los porcentajes. Ah, mira, aquí yo puse aquí me equivoqué, puse los topes miren, en vez de poner el tope de 433.446, ahí no lo cambié. Dejé los topes del anterior. Tengo que arreglarlo ahí. El riesgo laboral también, no, son 86, sí, 86. Yo 86, un momentito, no estoy, déjame cuánto es el riesgo laboral, que no me acuerdo. 86 mil, exacto. Ese está bien. Yo, el único que no arreglé fue el de pensión, pero el de tope, el de riesgo laboral sí está bien. Vamos a buscarlo aquí de nuevo. Ahí sí está bien. Entonces, si él gana 443.500, ya sabemos que el riesgo laboral se le va a calcular por los 86.699,20. Vamos a poner que en este caso, esta empresa tiene el 1,20%, entonces no se calcula por los 443.500 que está aquí arriba, sino se calcula por los 86.699,20, que ese es el monto que va a pagar la empresa. La empresa paga ese seguro al 100%. Y aquí entonces, para que veamos cómo se calculan los topes. Para el Seguro Familiar de Salud, la ley establece 10 salarios mínimos como tope, se multiplica por el salario mínimo que ya fue publicado y nos da 216.748. Y en el caso de la pensión, son 20 salarios mínimos como tope, se multiplica los 20 por los 21.674,80 y nos da 433.496, que ese es el tope o el monto hasta donde se puede cobrar la TCS en el caso de pensión, siempre y cuando el empleado, la sumatoria del salario, comisión y vacaciones supere esos montos. Porque esa es la idea. Si vemos que la sumatoria de salario, comisión y vacaciones supera esos tres montos, ya automáticamente ustedes saben que van a tener que calcular por esos montos los porcentajes. Ahora, si está por debajo de esos montos, por el monto que dio. Bien, entonces en este caso ya terminamos. ¿Tienen alguna pregunta para ya de una vez entrar de lleno al ejercicio y calcular la TCS? ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Todo claro. Todo claro, profesor. Bien, entonces miren, vamos ahora a trabajar precisamente en abril, porque para así utilizar los porcentajes correctos. Vamos a trabajar entonces con la nómina de la Liga de la Justicia. Vemos aquí Wonder Woman, Superman, Batman, Aquaman, Flash y Linterna Verde. Esos son los superhéroes de nuestra infancia que a nosotros nos gustó mucho y que todavía están, porque DC todavía sigue sacando películas de superhéroes, de la Liga de la Justicia y todo eso. Entonces aquí está la Majimba, Wonder Woman, 300.000 pesos. Es la primera, es la que más gana. Miren por qué yo lo hago. ¿Cuántos hombres hay aquí en este grupo? Está Alejandro, Herbert, Herbert, está, ¿quién más? Alejandro también, Jonathan. Solamente hay 4 hombres. Herbert, Alejandro Candelario. Ah, pero Alejandro está 2 veces. ¿Está conectado 2 veces, Alejandro? Alejandro, alguien está tomando tu identidad. Porque yo tengo 2 veces. Entonces, tengo aquí a Jonathan. En realidad son tres hombres que hay aquí. Y sin embargo, la gran mayoría son mujeres. Entonces yo no voy a calentarme con ustedes. ¿Qué hice? Puse a Wonder Woman ahí con 300.000 pesos. Comisión 150.000 pesos y combustible. Acuérdense que la Mujer Maravilla tiene un avión invisible. Entonces ese avión necesita combustible. Por tal motivo, ya aquí entonces tenemos que la Mujer Maravilla gana 525.000 pesos mensual en la Liga de la Justicia. Le sigue Superman con 200.000, 55 de comisiones. Yo no sé por qué Superman tiene combustible si el Superman vuela. Eso ahí hay que buscar recursos humanos y ver qué preferencia tiene Superman, porque Superman vuela y no necesita combustible. Entonces se lo está pasando a su papá o a su mamá, o lo está vendiendo. Lo más probable, está pasando los tickets. Batman, 150.000 pesos, 25 combustibles, sí, pero el batimóvil es obvio que necesita combustible. Horas extras y vacaciones. Aquaman es obvio que no necesita combustible porque nada, 130.000, 75 de comisión. Y tiene vacaciones por 35. Flash, di que Flash con gasolina, oye, Flash un hombre que corre muchísimo. No, la verdad que aquí hay un problema, como que el recurso humano, como que no sé. Hay que analizar esa parte. El Flash, 90.000 de sueldo, comisión 10.000. Tengo aquí combustibles 15.000. Aplaudir que combustible, por favor. Horas extras 6.000.
Y linterna verde, 50.000, 20.000 de combustible. Linterna verde tampoco necesita combustible porque linterna verde con su anillo verde, él crea cualquier cosa, por Dios. Y también tenemos aquí horas extras, 2.000. Bien, entonces esa es la nómina mensual. Aquí hay una nómina quincenal, pero más me interesa la nómina mensual, porque los descuentos de la TCS y del impuesto sobre la renta se calculan de manera mensual. Es decir, se tiene que calcular en base a montos mensuales, no quincenales, sino montos mensuales. Bien, entonces muchas empresas optan por calcular 15 y 30 la TCS y otros optan por calcularla a final de mes. Porque de los dos lo mismo, porque tienen que dar lo mismo, el mismo monto retenido. Entonces, miren aquí. Tenemos que, por ejemplo, Batman tiene un per cápita, tiene un familiar adicional que lo paga él. La Mujer Maravilla, perdón, y Batman y Superman tienen a uno de sus padres, tal vez, o uno de sus suegros. Bueno, la Mujer Maravilla no está casada, ni Batman tampoco. Ah, sí, Batman está casado con Luisa, creo que. Entonces, Luisa Lane. Entonces, tal vez la mamá de Luisa o los padres de la mamá de Superman, porque papá murió. Entonces está afiliado. Y aquí también, aquí, ¿quién es este que también tiene afiliado? Aquí, Aquaman. Aquaman tiene a su papá también, lo tiene afiliado. Bien, pagan los 1.715. Entonces, el problema más grande esto aquí, bueno, se ve mucho. Aquí. Ahí está. Bien, entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer ahora aquí es calcular la TCS de cada uno de los superhéroes. Tenemos entonces los superhéroes aquí. Ah, pero me falta la linterna verde aquí. Ah, no, está aquí, perdón, está ahí. Uno, dos, tres, cuatro, son seis. A ver, firma. Son seis. Ok, uno, dos, tres. Sí, son seis. Perfecto. Entonces, primero tenemos que determinar los ingresos según la resolución 72-03. Acuérdense que dijimos que esa resolución establece los tres ingresos que computan para la TCS, que son salario, comisión y vacación. Entonces, vamos a linkear de la nómina normal todos los salarios de todos los superhéroes. Vamos a linkearlo o lo copiamos. Simplemente lo doy así no de más. Me voy a la nómina mensual, le doy un clic a los 300.000 y luego copio o arrastro esa fórmula hacia abajo. Y aquí yo tengo todos los salarios de los superhéroes que computan para TCS. Vamos entonces a la columna, ahora linkear la columna de comisiones. Vámonos, le damos signo de más, vámonos a nómina mensual y en comisión le damos un clic a la primera que es de Wonder Woman. Y luego entonces copio toda esa columna hacia abajo y aquí me está dando entonces cuáles son los superhéroes que tienen comisión también incluida. Y por último vamos a hacer lo mismo con vacaciones, vamos a dar signo de más, nos vamos a la nómina y entonces damos un clic aquí, aunque esté vacío, darle un clic aquí y no es maravilla, porque después vamos a copiar la fórmula hacia abajo y así entonces ya tenemos todo ahí. Bien, entonces eso significa que la Mujer Maravilla, a pesar de que aquí en la nómina, para por ejemplo, gana 525.000 pesos, para la TCS solamente te van a tomar en cuenta 450.000 pesos para el cálculo de TCS, pero tomando en cuenta que hay que someterlo a los topes. Vemos Superman 300.000, Batman 225, Aquaman 240, Flash 100.000 y Linterna Verde 50.000. Bien, entonces en este caso tenemos aquí una sesión que vamos a calcular el impuesto sobre la TCS, perdón, de lo que es el, la parte que va a pagar los empleados, el seguro familiar de salud y la pensión y la adicional que está aquí. Y la empresa va a pagar el 7.09 del seguro familiar de salud, va a pagar el 7.10 de AFP y pagará 1.30 de riesgo laboral. Así que aquí vamos a calcular primero lo que vamos a descontar al empleado por nómina y aquí entonces se calcula lo que la empresa pagará a la TCS a final de mes. Bien, entonces, ¿qué hace? Mira, aquí están los topes. Aquí debajo, miren, aquí no están los topes, que ya, por eso le digo, no tengo que aprendérmelo porque yo lo tengo aquí ya plasmados, que son a partir de abril de 2025. Entonces, vamos aquí ahora a analizar. La Mujer Maravilla tiene 450.000 y vemos que vamos a calcular lo que es el Seguro Familiar de Salud. Si vamos a ver al tope del Seguro Familiar de Salud, son 216.748. ¿Qué significa? Que yo no voy a multiplicarle aquí a la Mujer Maravilla el 3.04 de lo que es el Seguro Familiar de Salud
por este monto, porque este monto se pasa del tope, sino por los 200. Entonces, ¿qué yo hago? Una fórmula. Digo aquí más, me voy a los 200,000, que está aquí, le doy al signo de por o asterisco y le digo multiplícamelo por 3.04. Ya ahí está listo. Es decir, no multipliqué el 3.04 por los 450 porque acuérdense que tenemos que someterlo por los topes salariales. Y los topes para el tope para el Seguro Familiar de Salud son 216,748. Por lo que yo no puedo calcular el 3.04, aquí está, en base a los 450, sino hasta el monto del tope, que son 216,000 y pico. ¿Entendieron esa parte? ¿Entendieron esa parte? No, maestro, no le entendí esa Ok, parte. mira, se supone que primero calculamos a la Mujer Maravilla que los tres ingresos grabados con TCS, que son salario, comisión y vacaciones. Ella no tiene vacaciones, solamente suman los 300,000 pesos de salario más la comisión y da 450,000. Hasta ahí tú estás clara, ¿verdad? Sí, hasta ahí estoy clara. Entonces, este es el monto grabado con TCS. Ahora, la ley dice, Richard, la Mujer Maravilla tiene grabado con TCS 450,000 pesos, pero vamos a ver el tope. ¿Hasta cuánto es que tú puedes calcularle el 3.04? Cuando vemos la publicación de la TCS, dice, mira, a partir de abril del 2025, para el Seguro Familiar de Salud, se le va a descontar hasta un tope de 216,748. Es como que la Mujer Maravilla gana 216,748 en vez de 450,000. Así que tú no puedes contarle el 3.04. Vamos a poner aquí el lápiz para ponerlo en la ficha mejor. El lápiz aquí, mira. Tú no puedes contarle en base a este monto, aquí, este porcentaje. No, no puede ser este monto. ¿Por qué? Porque este monto se pasa del tope que está aquí abajo. No me deja bajar. A ver si me deja bajar. No, no me deja bajar. Tengo que quitar el lápiz para que, bueno, ok, no, aquí. Tengo que bajar aquí, sino que tú vas a descontar en base a este monto de aquí, los topes. Porque si tú tomas en cuenta el tope salarial, déjame ponerlo aquí, copiarlo aquí. Un momentito, copiar, vamos a ponerlo aquí arriba para que tú lo puedas ver mejor. Aquí, vamos a ponerlo aquí. Ahí están los 200,000 del Seguro Familiar de Salud, Seguro Familiar de Salud. Entonces, lo que te quería decir es, si vamos aquí arriba, por ejemplo, vamos de nuevo para acá, la Mujer Maravilla, vamos a poner el lápiz de nuevo. La Mujer Maravilla dice, ok, mira, grabado con TCS son 450,000. Y yo quiero calcular este porcentaje. Entonces yo digo, no, espérate, déjame ver si el tope está por encima de este monto. Ah, no, mira, el tope, según la ley, es este. Que yo no puedo contarle a la Mujer Maravilla de Seguro Familiar de Salud, este que está aquí, en base a este monto. No, no en base a este, sino en base a este que está aquí. Porque los 450,000 se pasan del tope. Entonces, es hasta este tope. En este caso, de la Mujer Maravilla. Entonces, yo voy a multiplicar 3.04 por este tope que está aquí. No por este, porque este se pasa. ¿Me entendiste ahora? Ahora sí, todo claro. No se Entonces, puede pasar del mundo. cada vez que vamos a calcular la TCS, tenemos que primero analizar si se pasa del tope o no. Y después, si vemos que no se pasa, lo calculamos por ese monto. O sea, si se pasa por el tope. Eso es lo que vamos a hacer uno por uno. Entonces, ya tú sabes, dame borrar aquí lo que es el lápiz para entonces borrar. Entonces, ya tú sabes que nosotros multiplicamos el 3.04. ¿Por qué? Por los 400, que vamos a ponerlo aquí arriba, por este monto que está aquí arriba, 400, por este monto que está aquí, los 400 por los 216,748, que ese es el tope para el Seguro Familiar de Salud. Voy a poner más grandecito ahí para que se vea. Bien, vamos a seguir el siguiente. Entonces, el siguiente dice, Superman tiene grabado 300,000. Entonces, vemos, 300,000 está por encima del tope, ¿sí o no? Sí, maestro. Entonces, si Sí. está por encima del tope, en este caso también se calcula por el tope. 216,000 por 3.04. Perfecto. Bien, el mismo monto, porque ese es el tope. Seguimos con el siguiente, que sería Batman. Batman tiene 225,000. 225,000 está por encima del tope o por debajo. Por encima.
Por encima, por tal motivo, también se calcula ahí para Batman por el tope, porque no puedo calcular el 3.04 por 225, porque 225 está por encima del tope. Entonces, ¿qué yo hago? Multiplico 3.04 por el tope, 216.748. Perfecto. Seguimos. Tengo aquí entonces, aquí, ¿quién sería ese? Aquaman. Aquaman gana, tiene como ingreso grabado para TCS 240.000. ¿Está por encima del tope, sí o no? Sí. Entonces calculamos de nuevo también el 3.04 para él por el tope, porque no me puedo pasar de ahí para el cálculo. Perfecto. Ahora llegamos a lo que es Flash. Flash tiene 100.000. ¿Por cuál calculo entonces el 3.04? Por los 100.000. Por los 100.000 porque está por debajo del tope. Entonces, ¿qué yo hago? Multiplico los 100.000 por el 3.04. Bien, ahí está el monto calculado. Observen aquí que ya ahí sí lo multiplico por los 100 porque 100 está por debajo del tope de los 216. Entonces, a él le van a calcular por el monto total que está ganando porque está por debajo del tope. Lo mismo pasa con Ken, con Linterna Verde. Tiene 50.000. Yo multiplico 50.000 por el 3.04 porque no tengo que someterlo por el tope, porque yo sé que realmente el 50.000 está por debajo de 216. Así que ahí estamos claros. Ya calculamos entonces los descuentos de los empleados del Seguro Familiar de Salud. ¿Entendieron esa parte? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahora de mi parte no. Entonces, eso No, mismo todo claro. Okay, excelente. Eso mismo vamos a hacerlo ahora con la pensión, pero con el tope de la pensión. Es decir, ahora vamos a trabajar el 2.87, que es la pensión para el empleado. Y vamos a hacer el mismo criterio, pero con el tope, que lo voy a poner aquí ahora, para no tenerlo aquí abajo, lo voy a poner aquí. El tope para la pensión serían, vamos a ponerlo aquí sería, vamos a poner, perdón, se me fue para acá. Un momentito, voy a control. Voy a ponerlo de nuevo, un momentito, vamos a copiarlo de nuevo. Control C y me voy a poner aquí. Control B corto. ¿Qué pasa? Que me está. Ok, espera. A ver si me permite pegarlo así. Vamos a poner aquí arriba. Creo que es porque está combinada la celda. Sí, está combinada. Dame, de todos modos, dame copiarlo aquí. Voy a copiar aquí arriba. Y lo voy a engañar el cel. Y lo voy a poner aquí arriba para que me lo pegue. Ahí está. Bien. Ahora me lo pone como una flecha. Dame darle formato aquí. Ahí está. Ok. Ajá. Ahí Ay, está. ya eso me trajo. ¿Qué tiene signo de peso? Me Ahora sí. despedí. Ya, ahí está. Entonces, miren, estamos aquí ahora con la pensión. Vamos a poner aquí pensión. Pensiones. Este es el tope para la pensión, ¿verdad? Ya estamos claros. Vamos a poner aquí tope. Aquí hay una tope. Este es el tope para la pensión, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Entonces, vamos ahora a empezar a calcular. En el caso de la Mujer Maravilla, tiene 450.000. La pregunta es, 2.87 por los 450 o por el tope? Por Por los el tope, maestro. Por el 40. tope, porque precisamente pasa Ah, de, y si los 450 se pasan el tope, entonces yo voy a es multiplicar verdad. 433.000 Oh, por el 2.87% y ahí me da entonces el monto que se le va a descontar al empleado de la pensión. Vamos a pasar ahora entonces con Superman. Superman gana 300. ¿Por qué multiplico el 2.87? ¿Por los 300 o por los 433.496? por los Por los 300. 300 porque no sobrepasa. Exactamente, excelente. 300.000 por 2.87. Ya, perfecto. Si observamos, todo lo demás también tenemos que hacerlo así por el monto que tiene, porque todo está por debajo del tope. Entonces, vamos a poner una fórmula aquí que diga, por ejemplo, vamos a hacerlo más directa aquí. Vamos, en vez de quitarle esta, vamos a poner aquí 2.87%. Vamos a ponerlo aquí directamente. Y esta fórmula la voy a copiar hacia abajo. Y él va a multiplicar entonces cada uno por 2.87, míralo aquí, 240 por 2.87, 100.000 por 2.87 y 50.000 por 2.87. Bien, sí, porque ya todo lo que están aquí está por debajo del tope, por tal motivo no va a tener que comparar, ya yo sé que están por debajo del tope. Entonces, lo único que aplicó lo que es el tope es la Mujer Maravilla, que gana 450.000. Pero lo demás está por debajo del tope, se multiplica el 2.87 por ese monto que tienen ahí.
Ya terminamos entonces la parte de los empleados. Vamos a pasar ahora a la parte del empleador. Aquí está, que lo tenemos en azul. Lo mismo hacemos aquí, pero con los topes y con el porcentaje que aplica para cada uno de los componentes. 7.09, 7.10 y 1.30. Entonces, vamos al mismo criterio. El primero, aquí, acuérdense que dijimos que el Seguro Familiar de Salud son 216.748. Significa que yo voy a multiplicar este de aquí por el tope por los 7.09. Mira, estamos claros porque 450 está por encima del tope, por tal motivo hasta el tope. El segundo también aplica para el tope también, que sería 216 por 7.09. Es decir, también aplica. El tercero también aplica, y que sería Batman 225, aplica también por el tope. 216 por el 7.09. También aplica lo que es Aquaman. Hago lo mismo. El tope por 7.09. Ya aquí lo que es Flash ya no aplica por el tope, sino lo multiplico por los 100.000. 100.000 por 7.09%, que es el porcentaje de seguro familiar de salud para el empleador. Y aquí calculamos entonces ya el aporte que va a ser el empleador del seguro familiar de salud. Vamos a aplicar entonces esto mismo ahora a pensiones. Entonces vemos que ahorita dijimos que lo único que aplicaba para el tope era Mujer Maravilla. Entonces yo lo que hago es que multiplico el tope de la pensión por el 7.10 que le corresponde a pensión. Ahora, lo demás, todo que está por debajo del tope, simplemente con una fórmula le digo, multiplicamos los 300 por el 7.10%, que es el porcentaje de pensión. Y esa fórmula la voy a copiar hacia abajo, porque acuérdense que todos los que están aquí ya, después de los 300 hasta los 50.000, están por debajo del tope de 433.496. Por tal motivo, arrastro una fórmula aquí y la copio aquí hacia abajo, y ahí yo tengo ya lo que son los montos de los descuentos, tomando el criterio de los topes. Es muy importante que hagan todo a través de los topes, porque si usted se equivoca y lo multiplica por el monto total de los topes, entonces tendría ya una diferencia entre lo que es, dice, maestro, cuando estaba haciendo el ejercicio de 7 de 9, se me alentó el internet. Se me alentó, no entendí. Entonces, déjame poner aquí silencio, aquí Leimi que está hablando. Entonces seguimos. El riesgo laboral, acuérdense que el tope de riesgo laboral, vamos a ponerlo aquí abajo, aquí está, vamos a copiarlo, control C, me voy aquí arriba, voy aquí, control B. Ahí está. Oh, me pasó la B aquí. ¿Qué pasa? Ahí está. Entonces vamos a dar el formato del número. Vamos a poner aquí riesgo laboral. Riesgo laboral. Ese es el tope de riesgo laboral. Bien. Entonces, el tope son 86.699,20. Ya sabemos por default que, por ejemplo, la Mujer Maravilla es por el tope. Superman por el tope. Batman por el tope. Aquaman por el tope. Y Flash por el tope. El único que no aplica para el tope es Linterna Verde. Sin embargo, todos estos que están aquí arriba, todos y hasta el tope, porque sus montos sobrepasan los 86.699,20. Entonces vamos a poner una fórmula aquí sencillísima que diga, multiplícame el 86.699,20 por 1.30%. Y vamos a copiarlo hacia abajo. Veo que aquí el último lo tiene listo. Vamos a borrarlo para hacerlo. Miren cómo el riesgo laboral es igual para todo el mundo aquí, exceptuando Linterna Verde, que gana por debajo del tope. Entonces, cuando Linterna Verde vemos que gana 50.000 pesos, eso lo multiplicamos por el 1.30% de riesgo laboral, y ahí nos da entonces ya el monto que tenía ahí, que tenía esa fórmula ahí por chivo, pero ya ustedes saben que la da porque multiplicamos los 50.000 por
1.30%. Bien, eso significa que ya aquí nosotros tenemos ya el cálculo de la TCS hecho. Y aquí en la nómina, yo supongo exactamente que ya fue pasando, mire, ya se fue llenando, míralo ahí. Ya en la nómina mensual se está llenando lo que es el descuento de la TCS que calculamos aquí. Recapitulando, tenemos que tomar en cuenta los topes para aplicárselo a cada uno de los componentes de la TCS. Los tres componentes son Seguro Familiar de Salud, pensión y riesgo laboral. Acuérdense que el Seguro Familiar de Salud y la pensión, ambos aportan tanto la empresa como el empleado. Sin embargo, el seguro de riesgo laboral lo paga al 100% la empresa. En el per cápita, que es un seguro opcional que afilia a quien quiere, ese sí tiene que pagarlo el empleado y paga 1.715,46 a la fecha por cada afiliado adicional que tenga. Los tres componentes para lo que es el cálculo de la TCS según la resolución 72-03 es sueldo, comisión y vacaciones. Si se dan esos tres en un mes, se suman todo y entonces se cuelan o se pasan por el sedazo de los topes para determinar si se calcula por el tope o por el monto en sí. Y la clave es la siguiente: si la sumatoria de salario, comisión y vacaciones están por encima del tope, es por el tope, los descuentos. Los porcentajes por el tope. Si está por debajo del tope, por el monto que está debajo. Bien, entonces, en este sentido, ¿tienen alguna pregunta para entonces pasar ya a la presentación del impuesto sobre la renta? Y entonces terminar ya el ejercicio aquí calculando el impuesto sobre la renta. Yo haré dos, ustedes terminarán tres cálculos de impuesto sobre la renta como tarea. Es decir, yo estaré calculando dos y ustedes estarán haciendo los demás cuatro que faltan. Bien, yo estaré explicándole paso por paso. Por aquí, para que no me traiga esto aquí. Aquí yo pensé que lo había borrado esa, pero no lo borré. Para que se vea de cero. Si lo tenía ahí, yo pensé que había borrado eso ahí. Eso viene ya de la nómina, pero no quiero hacerlo. Aquí lo pueden dejar. Y claro, lo confirman, pero eso viene ya después de la nómina directamente, un link. Pero yo lo voy a hacer aquí, estos dos, La Mujer Maravilla y Superman, lo voy a hacer desde cero para que ustedes vean dónde saco los valores. Bien. Entonces, en este caso, si no hay pregunta con la TCS, vamos a pasar ahora con la presentación del impuesto sobre la renta de los asalariados y ustedes van a ver por qué empezamos con la TCS. Es decir, esto no es fortuito. Nosotros empezamos la TCS porque hay un punto que tenemos que tomar en cuenta a la hora de calcular el impuesto sobre la renta a los asalariados. Bien. Entonces, en ese sentido, si no hay pregunta, vamos a pasar ahora a lo que es el cálculo del impuesto sobre la renta a los asalariados, que lo tengo aquí. Este video también tengo en mi canal de Contalogía, ustedes lo tienen, pero más bien para que vean el proceso de cómo se calcula, porque ya los porcentajes del impuesto sobre la renta y la TCS ya han variado. Bien, entonces miren, ¿cuáles son los temas? Vamos a ver los ingresos grabados con la TCS, con el impuesto sobre la renta, perdón, los ingresos grabados con el impuesto sobre la renta, los tramos de la escala impositiva que emite la DGI todos los años, los descuentos de la TCS, qué papel juegan los descuentos de la TCS en el cálculo del impuesto sobre la renta, y los procesos para generar el IR3, que es el formulario de declaración jurada del impuesto sobre la renta a los asalariados. Y el caso práctico es el que estamos viendo. Todos los años la renta publica lo que es las escalas, los tramos para que las empresas calculen y retengan el impuesto sobre la renta a los asalariados. Entonces, primero tenemos que determinar cuáles son los ingresos que computan para el cálculo del impuesto sobre la renta. Aquí ya no son tres como la TCS. Y es mucho más fácil aprenderse. El único que no aplica, porque ya sabemos que si yo me sé el que no aplica, que es un solo, ya los demás que intervengan, ya yo sé que aplican para impuestos sobre la renta, para que se le haga descuento. Entonces, miren, aquí estamos trabajando con un empleado en relación de dependencia, un empleado fijo en una empresa que está en TCS. Sí, no estamos trabajando con personas independientes, sino con empleados. Eso significa que si a un empleado se le paga sueldos y salarios, comisión, incentivos, bonificación, vacaciones, salario de Navidad, horas extras, financiación de vehículo y combustible,
Esto tiene que ser pagos directamente en efectivo, transferencia o cheque, pero que él no tenga que entregar factura con comprobante fiscal. Me explico. Vamos a poner el último ejemplo, combustible. Si al mensaje, al empleado se le da combustible directamente a él en dinero, transferencia y todo eso, y él no lleva factura con comprobante, eso es parte de sus ingresos y computa para el impuesto sobre la renta. Entonces, profesor, pero esa gasolina, él la está usando, sí, eso es incierto, y tú lo sabes porque hay un uso personal que le está dando a eso. Cuando él va para Boca Chica con su familia, con el tanque lleno que se lo llena la empresa, él está utilizando una proporción de uso personal para él. Por tal motivo, como la renta dice, yo no sé si tú utilizas esa gasolina para tu trabajo, lamentablemente, como no está pidiendo factura con comprobante, y eso te lo están dando a ti directamente, que tú lo gastas como te dé tu gana, entonces eso es parte de tus ingresos y computa por impuestos sobre la renta. Ahora, si el empleado lleva factura con comprobante a nombre de la empresa, que el empleado ya ahí se libera y ya eso no es parte de su ingreso porque la empresa tiene con qué justificarlo, con un comprobante fiscal. Entonces, tienen que tener eso en cuenta en el momento que vayan a asesorar, vayan a trabajar, porque si ese empleado es fijo y no lleva factura comprobante y usted le entrega dinero directamente, entonces tiene que pagar impuestos sobre la renta sumado lo que son los otros ingresos. Entonces, el único que no aplica para impuestos sobre la renta es el salario de Navidad o salario 13. Lo demás que usted le pague, siempre y cuando se le paga en efectivo, cheque o transferencia, y esa persona no tenga que entregar factura con comprobante para atrás, eso es parte de sus ingresos grabados con impuestos sobre la renta. Tienen que estar claro, ¿eh? Mientras que la TCS nada más son tres, aquí son todos exceptuando uno, que es el salario de Navidad. Es decir, más fácil. Si yo le doy una lista a ustedes de ingresos que cobra un empleado en un mes y dice salario 13, y ustedes saben que el único ahí que no aplica para el impuesto sobre la renta es el salario 13. Los demás así aplican para impuestos sobre la renta. Entonces, aquí están los tramos que la ley publica de manera anual, pero yo lo convertí de manera mensual, porque las retenciones se hacen mensuales. Entonces, miren, aquí hay cuánta escala, uno, dos, tres, cuatro tramos. Hay cuatro tramos. El primer tramo es el tramo de exento, que la gente no paga impuestos. Es decir, una persona que gana 34.685 después de contar la TCS, ya automáticamente no paga impuestos. Usted gana, por ejemplo, vamos a suponer 37 y le descuenta la TCS y eso da 34.000, menos de 34.685, usted no paga impuestos sobre la renta. No me gusta estar en ese nivel de tuyos y de guau, guau, guau. Yo no soy deseado. Me gusta hacer, está por abajo, lo último ya. Me gusta pagar impuestos, porque si tú pagas mucho impuestos, se supone que está ganando mucho. Ahora, el que está aquí arriba, 34.685, no paga impuestos, no puede aprovecharse de los beneficios de los gastos educativos, etcétera, porque no paga impuestos. Ahora, si usted cayó entre 34.685 hasta 52.072 con 27,42, sí va a pagar del excedente un 15% de impuestos sobre la renta. Si su salario cayó entre su ingreso, mejor dicho, ingresos grabados salieron entre 52.027,42 en ese mes hasta 72.260,25, entonces tiene que pagar un 20% más un impuesto adicional de 2.601,36. Si usted cayó como privilegiado en el último tramo, usted de lo bendecido, usted cayó en el último tramo, usted gana 300.000 pesos, entonces cae en el último tramo porque sus ingresos son mayores a 72.260,25. ¿Qué se hace en ese caso? Del excedente se paga un 25 y luego entonces se le suma 6.647,92. Para poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, caí en el segundo tramo, que es, vamos a suponer que gano 48.000 pesos, significa que eso cayó entre 34.685 y 52.027,42. ¿Qué es lo que se hace? Se toman los 48.000 y se resta lo libre que yo tengo de impuestos, que son los 34.685, y a ese excedente, esa diferencia, es que se le calcula el 15%. Bien, vamos a ver el ejercicio, lo van a entender fácil. Entonces, porque es una plantilla paso por paso para ustedes la aprendan. Es paso por paso. Entonces, miren, no sé si ustedes han visto de dónde sale los 206, los 2.601,36 del tramo 3. Aquí está ahora escribiendo. Un momentito, ahora está escribiendo sin querer. Déjenme quitar primero habilitar anotación para que ya no lo haga.
Y aquí voy a borrar entonces el lápiz porque veo que me rayó mi pantalla. Vamos a ver aquí. Ya no lo puedo hacer. Entonces, miren, ¿de dónde salen los 2.601,36? El asunto está que si usted gana, vamos a suponer, gana 80,000 pesos. Si usted gana 80,000 pesos, primero ya pasó del exento, porque tiene monto grabado. Si pasó por el tramo 2, paga un 15. Si pasa por el 3, paga un 20. Y si llega al 4, paga un 25. Así que usted va pagando un impuesto acumulado. ¿Qué significa? Que esos 2.601,36 es el impuesto del 15% de arriba. Si usted cayó en el tramo 3, usted tiene que pagar el 15 del tramo 2 más los del 20 del tramo 3. Así que usted va, el impuesto se acumula. Mientras más tú bajes, más tú pagas. Entonces, en el caso de aquí, estemos claros, ¿dónde se calcula esto? Yo tomo en cuenta los 52,000 pesos que tiene el tramo 2, le rebajo los 34 que está libre y me da un excedente de 17,342,42. Cuando le multiplico el 15% del tramo 2, eso me da los 2.601,36. Lo que hace la DGI que te lo trae aquí para que tú no lo tengas que calcular. Si tú caíste en el tramo 3, tú tienes que pagar el excedente del 20% más los 2.601,36 porque usted pasó por Go, por el 15%. Si usted pasó por el 15%, usted aquí no se salta de que salto del 1 al 3. No, usted pasó por el 2, tiene que pasar por el 2 y luego llega al 3. Entonces, cuando usted pasa por el 2, hay un impuesto ahí grabado. En el caso del último tramo también, que son 6.646,92, aquí también se hace que se calcula lo que es el porcentaje del 20%, que son 4.046,56, y también viene arrastrando el del 15%, que son 2.601,36. Y ahí tenemos entonces ya los dos montos, el del 15% y el del 20% en ya el tramo 4. Así que serían 6.647,92. Es decir, que mientras más usted baje, más impuestos paga. Así que eso es proporcional a sus ingresos. Entonces, la base imponible para calcular el impuesto sobre la renta para asalariado es todo lo que él devenga en ese mes, todo lo que él devenga, exceptuando el salario 13, y todo lo que él devenga tenemos que descontar los descuentos que le hicimos de la TCS. ¿Qué significa? Ustedes ven aquí, por ejemplo, en el caso de la nómina, por ejemplo, vemos aquí la TCS, usted ve que aquí, por ejemplo, la Mujer Maravilla, y la nómina mensual gana 525,000 pesos, ¿verdad? Todo eso está grabado con impuestos sobre la renta, pero a este monto, los 525, yo tengo que restarle los 3 descuentos de la TCS que ella está pagando. Si esos 20,745, yo se lo resto a 525 y ahí entonces esa diferencia es la que yo llevo a los tramos. Cayó en el tramo 1, cayó en el tramo 2, cayó en el tramo 3 o cayó en el tramo 4. Eso lo vamos haciendo con el ejercicio. Entonces, ya aquí vemos que la TCS te ayuda a pagar menos impuestos. Si lo descuentas de la TCS, por ley se le descuentan a los ingresos grabados completos y ya de la diferencia es que se lleva ya los tramos. Esto aquí, aumento tu pesadilla, eso tu pesadilla, eso viejo, no está ahí. Y aquí está también ese viejo. Entonces aquí miren, veamos el proceso de cómo se genera el IR3, que es la declaración jurada de los asalariados para lo que es los pagos de retenciones de salario. Lo primero es que la empresa le retiene al empleado, le descuenta al empleado los montos según como lo vamos a hacer en el día de hoy. Eso lo envía, lo reporta a través de la TCS y la TCS le envía a Impuesto Interno esa información. Y Impuesto Interno entonces genera el IR4, que es el detalle de los asalariados que se le está descontando impuestos sobre la renta. Entonces, el agente de retención accede a la oficina virtual y lo que hace es que cuando validan que coincide con la nómina que tiene la empresa, entonces automáticamente ya ahí se declara el IR3 y tú pagas en los bancos comerciales lo que es el impuesto de la retención a los asalariados. Alejandro, cuéntame. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegramos. Profesor, yo tengo una curiosidad. No sé si está en el tema Dígame. o qué está, pero es con relación a la TCS y al impuesto, al IRS, el impuesto sobre la renta, los asalariados. Correcto. Suponiendo
que haya un empleado o que hay un empleado que labora en varias partes Ok. y decidió tener un agente de retención único. Entonces, como la TCS que envía a impuestos internos, que es lo que le van a descontar después que le haya contado, suponiendo que el empleado en un lugar tenga en la empresa A o en la empresa X, como le queramos decir, tenga un sueldo 50, 60, 70,000 pesos, que ese es imponible para impuestos sobre la renta, pero en la empresa B o la empresa Z tenga un sueldo que no está imponible para la retención de impuestos sobre la renta. Entonces, se supone que hay que aplicar, vuelvo y repito, quizás no es el tema, profesor, pero es una curiosidad que tenemos porque se nos puede dar y quizá a usted se le haya Porque, pasado. Se le haya pasado, claro, no le haya dado. eso es tan común, eso es muy común. Tranquilo, Sí, yo te voy a contar, eso es muy común. entonces, que ese empleado, entre las dos empresas que trabaja, decida tener un agente de único retención. Eligió. Entonces, Voy ahora. yo Ay, alguien que espérate, que Heidi va ahora, ¿viste? Dame silenciar a la Heidi, que ella va a ir ahora. Ok, entonces, no voy a silenciarla. ¿cómo saber para nosotros calcular el impuesto sobre la renta que se le va a descontar nosotros internamente como auxiliares o como apoyo del contador de la institución? ¿Cómo saber realizarle el cálculo a esa persona que le va a hacer impuesto interno a la TCS o qué vamos a poner en el salario cotizable o en el salario de agente de único retención en la TCS para que no nos dé o más o menos del cálculo? Por ejemplo, supongamos que yo gane, que la persona gane 55,000 pesos en un lugar y en el otro gane 28 y queramos elegir el agente de único retención a donde ganan los 50 y pico para que, para que el cálculo de los dos le hagan o la TCS le envía a impuesto interno qué es lo que le van a descontar de impuestos sobre la renta a esa persona, profesor. Si es Ok, posible, si no nos lo puede dar el dato, profesor, no nos sentimos mal ni nos sentimos bien. Lo hago la pregunta porque es una curiosidad que tenemos, porque usted sabe que se nos puede dar ese ejemplo o ese caso, y hay que saber en la TCS qué le vamos a poner a la persona allá. ok. Entonces, escúchame, como dice, escúchame en la radio. Primero vamos a escuchar ahora, antes de contestarte, que ya te da la mano levantada. No sé si ahora. No, no hay problema, profesor. Voy a hacer el micrófono, por si acaso, porque tengo a la niña aquí al lado y está con un asunto entendido Ok, que cuando viene a ver no deja que se escuche más otra cosa. ok, Y ciérralo, sí, ciérralo. no es fácil. Ok, entonces, bueno, ahora, miren. Ajá. Eh, ok, dime ahora. Es para responderle al compañero que yo entiendo que cada empresa tiene su registro de ingresos de cada empleado, es lo lógico. Y en ese sentido, cada empleador para el cual esa persona presta sus servicios o labora, está en esa nómina, ya es el encargado de enviar de manera individual las informaciones correspondientes. Sí, pero déjame explicarte lo siguiente ahora con relación a Alejandro, que es lo que está preguntando. Miren. Lo primero es que tenemos que estar claro que usted es una sola persona, usted no está clonado, usted es una sola persona. Su cédula es única a nivel del país. Significa que cuando usted está trabajando en varios empleadores, cada empleador tiene que registrar su cédula con su cédula en la TCS. Así que usted está claro de que yo puedo trabajar en una empresa en la mañana y en la tarde trabajo en otra, por ejemplo, o trabajo por remoto, etcétera. Lo importante es que tú estás registrado en dos. ¿Qué pasa? Que tú ganas una 50 y en otra gana 30. Son 80. Para decir, tú ganas 80,000 pesos mensuales. Ah, no, que no, son 50 aquí, no. Usted gana 80 porque es una misma cédula. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú tienes dos empleadores, tú tienes que elegir un agente de retención único. Que tú le digas a la DGI, mira, yo gano 50 aquí y gano 30 aquí. Yo le voy a decir a la empresa de 50, mira, la empresa de 50, yo necesito que tú me pongas, aparte de los 50, me pongas 30 como una remuneración de otros empleadores para que tú me calcules el impuesto como por 80, como que yo gano 80 aquí.
el empleador lo tiene que hacer, porque eso está ya contemplado en la TCS. La TCS es un apartado donde tú colocas y dices, ok, Richard aquí gana 50, perfecto. Ah, pues mira, me notificó, me llenó un formulario que tiene la DGI de selección de agente de retención único, yo lo lleno, lo deposito en la empresa que gano 50 y le digo, mira, yo necesito que a partir de este mes tú me incluyas 30,000 pesos como parte de lo que es mi agente de retención único. Eso solamente aplica para el impuesto sobre la renta, para la TCS no. Es decir, en la TCS no, todavía no está creado eso. Ahora, ¿qué hace la TCS? La TCS lo que hace es que al tener cada empleador retenente por separado, ellos te van a devolver a final de año una parte, tanto a la empresa como al empleado, porque te están descontando de manera separada y puede ser que tal vez tu monto por el riesgo laboral que aplica ya te bajo del tope. Si, por ejemplo, si yo gano, por ejemplo, 50 por un lado y 30 por un lado, para el tope de lo que es vamos a poner más 50, 50 yo gano 100,000 pesos en una y gano 50,000 pesos en otra. Son 150,000 pesos en otra. ¿Qué pasa? Que cada empresa te está recordando por separado. Sin embargo, hay unos topes y eso aplica para el riesgo laboral. ¿Qué hace la TC? Se le va a devolver a la empresa todos los años un monto porque cuando ellos ven que no es lo mismo calcular el impuesto sobre la renta, perdón, calcular el riesgo laboral por 150, que ya se aplica el tope, que calcularlo 50 por un lado y 100 por un lado. Sí, los 100 ya sabemos que va por el tope, pero los 50 se le está calculando por el monto completo, entonces la TCS se le devuelve. Eso pasa también, si a mí me doy cuenta, por ejemplo, la TCS, pensión, a mí me devuelve. Yo soy empleado de dos empresas, de una ONG que trabaja antes y del Ministerio de Ministerio de Educación. ¿Qué pasa? Que la TCS a mí me devuelve, ¿por qué? Porque ven que yo tengo dos, estamos también en Infotep precisamente dando cursos, Infotep me considera como un asalariado, me descuenta TCS. Entonces, a yo unir todos esos salarios, yo tengo, claro, yo no tengo un agente de retención único porque yo declaro mi impuesto todos los años, yo lo tengo que incluir. Yo pago impuestos todos los años porque yo soy profesional y liberal. Entonces, yo tengo que poner todos los ingresos. Ahora, si usted es asalariado, ya implica que usted tiene que seleccionar a un agente de retención único. Porque, mire qué pasa, si usted no lo hace, la DGI lo va a llamar tarde o temprano, le va a decir, fulano, pero tú no me estás pagando impuestos correspondientes, tú tienes que liquidarme a final de año porque a ti te va a dar una diferencia a pagar. Porque mensualmente tú no ganas 50, a ti te están descontando por 50 porque los 30 están libres de impuestos. Pues yo sé que tú tienes libre de impuestos hasta 34,685. Si a ti te pagan 30 en una empresa, te van a descontar TCS porque se aplica, pero no te van a calcular impuestos sobre la renta porque te gana 30. Sin embargo, te gana 50 por otro sitio. Ahí se le están descontando impuestos sobre la renta y descuentan TCS. Pero acuérdense que con su cédula usted no gana 50 por un lado y 30 por otro, te gana 80. Entonces, si usted gana 80, implica que el impuesto sobre la renta es más que los 50 que le están descontando porque usted le está sumando 30 y la TCS también casi el mismo monto. La TCS no varía según si hay tope en este caso, si aplica el tope en ese caso. Entonces, en ese sentido, Alejandro, tienen que seleccionar, si es asalariado, un agente de retención único. Y también es importante para los gastos educativos. Si tú no utilizas, tú no unes como agente de retención único y quieres someterte a los gastos educativos, la renta te dice no. Usted no le están descontando los impuestos correspondientes. ¿Por qué? Porque usted le están descontando por 50 cuando usted gana 80. Hay 30,000 pesos que usted no está tributando. Entonces ya no aplica para que para los gastos educativos. Entonces en ese sentido es lo que pasa. Mira aquí el formulario del IR4 que lo tengo yo en el archivo de CEL, no sé si lo han visto, como muestra que eso es el archivo que precisamente tenemos que tener como anexo para llenar el IR3, que se llena automáticamente el IR3 por los datos que le da la TCS a la DGI. Pero sin embargo, miren el IR4 que uno descarga. Miren que aquí tienen una columna que dice remuneraciones pagadas por otros empleadores. Aquí es que yo coloco el monto, la DGI me coloca el monto que me está pagando el otro empleador. Vamos a suponer que la Mujer Maravilla, por ejemplo, gana por la Liga de la Justicia 450,000 pesos, pero por otro picoteo gana ¿cuánto? 75,000 pesos. Ya aquí entonces, esos 75 se le suman aquí. Bueno, aquí no lo está haciendo porque creo no está no está la fórmula. Voy a poner la fórmula aquí más, porque como no se usa tanto eso, sumar aquí los 75. A diferencia de los 75 que ella tiene el otro, vamos a poner 80 aquí. 80, vamos a poner 80. Miren aquí entonces,
ella gana 450 más 75 de lo que es los combustibles, bla, bla, lo otro que vimos. Sin embargo, este 80 es parte de sus ingresos y es de otros empleadores. Entonces, aquí se toma en cuenta porque ya eligió un agente de retención único. Ella dijo, mira, Liga de la Justicia, yo necesito que tú me pongas aquí ese 80 que gano de otro empleador. Ya entonces, ¿qué hace la DGI? No le calcula impuestos sobre la renta por los 80 de aquel lado, sino que lo calcula aquí todo. Es decir, bloquea la DGI el cálculo del impuesto en la otra empresa que tú ganas 80 y se lo calcula todo aquí, porque no se puede calcular 2 veces. Si tú eliges un antes único, el sistema bloquea, porque cuando tú le pongas el RNC y el monto que es del otro empleador, ya el sistema sabe que cuando el otro empleado vaya a calcular el impuesto sobre la renta de esos empleados, no va a incluir los 80,000 pesos que tú ganas aquí, porque te lo están sumando en el otro. Bien, creo que aquí, Alejandro, no sé si te contesté para poder continuar entonces con el ejercicio. ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Esa era la necesidad o, o la curiosidad que teníamos, que si la DGI iba a calcular aquí y iba a calcular en el otro lado, o No, si te la lo TC, bloquea. Te lo o si la calculas todo junto en el empleador donde tú ganas más. y la TCS no va a cobrarle las dos partes, entonces Te va la a cobran cobrarle. dos, la cobran en 2 partes, normal, pero ¿qué pasa? Que a final de año, si ellos ven que tú te calcularon la sumatoria de los dos, se pasó del tope y al no aplicarse los topes, entonces te devuelven. Ah, Ellos lo ¿Y en cuál se lo devuelven? ¿En el agente único de retención? ¿O en Eh, el, no, se lo devuelven a ti en una cuenta bancaria de reserva y le devuelven al empleador también. Cuando tú- perfecto. Es, Entonces, es, esa es la curiosidad, profesor, que teníamos. Y gracias por la aclaración, profesor, porque siempre. escúcheme, Entonces, profesor. ok. Hemos llamado a la TCS preguntando por eso. Y hemos Entonces, llamado, la TCS abre un apartado en la página donde dice y publica devolución de excedente, creo que se llama, y tú puedes consultar. Tú la puedo, consultas, pero tú profesor, consultas, y si ves un monto ahí, es que te lo depositaron en el banco de reserva. pero llamando allá, no sé si es que los técnicos, qué es lo que pasa, le ponen a dar uno mucha vuelta, dicen que llama impuesto interno y después impuesto interno dice que llame también a la TCS. No, tú sabes cómo es esa gente así, que cómo se va. No sé si esa parte no quiere ganar, pero eso es lo que hacen, ¿eh? Se lo dije a las dos partes, se lo dije a la TCS y se lo dije por internet. Le dije, bueno, que tú estás grabado, pero no es normal que ustedes no pongan a uno como o empleado o como empleado a brincar de la TCS a impuesto interno y de impuesto interno a TCS. Busquen una persona que esté calificado, que tenga la preparación y le explique a uno bien, para uno saber qué le dice al empleador de uno o a los empleados, porque Claro. lo normal es que se pague lo que haya que pagar ante el impuesto interno y ante la TCS, pero que si estamos pagando de más, que también nos lo devuelvan. Sí, Porque te digo porque a mí me han devuelto. De TCS me han devuelto. Claro, impuestos sobre la renta no te van a devolver, pero de TCS te devuelven. Y a mí me lo han devuelto. A mí me han perfecto. devuelto. Gracias, profesor. Podemos No, continuar. Muchas gracias por la aclaración. siempre. Entonces, miren, ¿cuál es el proceso para calcular el impuesto sobre la renta? Primero determinamos el monto ganado por el empleado. Ah, gano tanto, regalí, el salario 13. Ah, eso no se incluye, lo sacamos. Y generalmente siempre en diciembre que se da. Entonces, ahí lo sacamos el salario 13. Luego, entonces, lo que hacemos, le rebajamos ese monto, lo de cuento de la TCS que le hicimos al empleado. Llámese Seguro Familiar de Salud, la AFP y el per cápita también se rebaja. Y esto vaya, ese resultado lo llevamos al tramo. ¿Qué cayó el monto? El primer tramo, segundo tramo, tercer tramo, cuarto tramo. Entonces, eso significa que cuando calculamos los tramos, entonces aplicamos ¿qué? La escala, y si el impuesto adicional aplica, también lo aplicamos. Ejemplo, la señora Bienvenida cobra 34. Ya de por sí, Bienvenida no paga impuestos, porque acuérdense que el tope para el salario exento de impuestos sobre la renta es hasta 34,685. No paga impuestos. Eso estamos claros ahí. El señor Carlos López devenga 42,513. Le calculamos la TCS, que nos da 2,512, y se lo rebajamos a los 42,512. Nos da 40 redondeados para que sea más fácil el ejercicio. Esos 40 lo llevamos al tramo y vemos que cae en el segundo tramo, que está comprendido entre 34,685. Dame con el lápiz aquí un momentito para que lo vayamos viendo. Está comprendido entre 34,685 y 52,027,42.
Entonces, ¿qué hacemos? A los 40 que nos dio, le rebajamos el tramo, el monto exento, y nos da un excedente de 500, de 5.315. A eso le aplicamos el 15% y nos da entonces un impuesto a pagar, a descontar al empleado y pagar a la DGI de 797,25. Bien, así que primero lo que hacemos es tomamos el ingreso que cobró, que está grabado con impuestos sobre la renta, le rebajamos los descuentos que hicimos en la TCS y ese resultado lo llevamos ¿qué? A los tramos. Bien, vamos a hacer el ejemplo ahora aquí en el libro, perdón, en el archivo de Excel para que sea más entendible para nosotros. Vamos a ver aquí, déjame salir, un momentito, salir, se tranca esto. Está penalizado. Ok, entonces en este caso vamos a hacer aquí trabajar lo que es el impuesto sobre la renta. ¿Y qué hacemos? Vamos a trabajar entonces cada plantilla. Cada plantilla, pero yo voy a borrar, pensé que la había borrado la Mujer Maravilla también. ¿Qué pasa? Eso me borró. Ahí está. Yo creo que Superman también está borrado. Exacto. Dejé, porque voy a borrar Batman y Superman. No borré la Mujer Maravilla. Entonces, miren, esta plantilla es bien fácil. Siempre y cuando vayamos leyendo, nos va indicando qué tenemos que poner ahí. Entonces, tenemos aquí la Mujer Maravilla, determinamos el ingreso grabado. Ingreso grabado, ¿cuáles son los ingresos totales que cobró la Mujer Maravilla en diciembre? Vamos al signo de más, nos vamos a la nómina mensual y vemos que el monto total de ingresos son 525,000. Mira, ahí no hay en medio de abril horas, salario de Navidad. Por tal motivo, todo lo que ella ganó en ese mes aplica, porque a ella se le da en efectivo, cheque o transferencia, todos esos ingresos y ella no tiene que devolver factura con comprobante. Entonces aquí tenemos los 525,000 pesos. Ese es el ingreso total grabado con impuestos sobre la renta. A ese monto le vamos a rebajar los descuentos que tiene la Mujer Maravilla en la TCS que acabamos de hacer. Entonces, ¿cuánto le descontamos a ella de Seguro Familiar de Salud? Le doy decir lo demás y me voy a la pestaña o a la hoja de TCS y vemos que a la Mujer Maravilla le descontamos 6.589,14. Le doy un clic y lo llevo ahí. ¿Cuánto le descontamos a la Mujer Maravilla de pensión? Vamos a buscarlo en el cálculo que hicimos y la Mujer Maravilla de pensión fueron 12.441,34. Lo copio también. Pero hay un per cápita, sí, también la Mujer Maravilla paga un per cápita. Entonces lo busco aquí y veo que son 1.715,46. Observen aquí entonces que de 525,000 que tienen ingresos grabados, como ingresos totales grabados, le rebajamos los descuentos de la TCS que suman 20.746,93 y nos da entonces un ingreso neto grabado con impuestos sobre la renta de 504.254,07. Entonces ahora vemos esos 504.254,07. ¿En qué tramo cae? Aquí tenemos entonces los tramos. No cae en el primero, no cae en el segundo, porque entre 34.685 y 52.027, es decir, que los 504,000 está por encima, ya cae en el último. Ingreso desde 72.260,25, ¿verdad? Así que está obvio en adelante. Así que los 504,000 cae en el último tramo, ingresos desde 72.260,25. Estos son montos mensuales y estos montos mensuales. Entonces, ¿qué yo hago? Le voy a rebajar el monto de la escala. ¿Cuál es el monto de la escala? Si elegí la escala 4, el monto de la escala son los 72.260,25. A eso lo voy a rebajar aquí. 72.260,25, ¿verdad? Porque cayó en el último tramo. Entonces lo dice que el excedente de los 504,000 menos lo que es el monto de los 72.260,25 nos da un excedente de 431.993. A eso le aplicamos la tasa. ¿Cuál es la tasa? Si elegimos el último tramo, la tasa es el 25%. Entonces voy a calcularle, voy a poner aquí el 25%. Y ahí me da entonces 107.998,45. Pero acuérdense que como la Mujer Maravilla pasó el tramo 1, pasó el tramo 2 y llegó al tramo, pasó el tramo 3 y llegó al tramo 4, significa entonces que ahí en el tramo 4 hay un ingreso adicional que tenemos que sumárselo a los 107. ¿Cuál sería? Los 6.647. 6.647 que acuérdense que dijimos
que esos 6.647 es el 15 y el 20%. Si él llegó al tramo último de 25, es porque tiene que pagar el 15, tiene que pagar el 20 y paga lo del excedente del 25. Entonces, el monto total de impuestos sobre la renta para Mujer Maravilla son los 114.646,37. Y eso, vamos a ir, la nómina lo puso, pero ahí lo llevó la nómina. Ya la nómina lo carga ahí a lo que es la parte de la nómina mensual. Vamos entonces a hacer ahora. ¿Tienen una pregunta con relación a esto? ¿Está claro? ¿Entendieron? Entonces ahí te va diciendo todo. Monto de la escala. El monto de la escala siempre es el monto menor de la escala. Cuando si nos caemos en el tramo 2, en el tramo 2, que son entre 34.685 y 52.027,42, le vamos a rebajar siempre para calcular el excedente el monto menor, que son los 34. Si cayó el monto en tercer tramo entre 52.027,42 y 72.260,25, le vamos a rebajar al monto que nos dé el monto, sí, para sacar el excedente, los 52.027,42. En el caso ya de ingresos de 72.260,25, si nos da un monto de 300.000, le vamos a rebajar los 72.260,25 y a ese excedente le multiplicamos el 25% más el impuesto adicional del 15 y del 20%, porque mientras más usted baja, va a pagar. Es decir, esto es un asunto que mientras más usted se aleja de aquí del centro, va pagando más impuestos. Entonces, ya vamos a calcular Superman. Vamos de nuevo aquí. Determinamos el ingreso grabado. ¿Cuál es el ingreso grabado? Todo lo que él ganó en el mes. Vamos a la nómina y vemos que él ganó 350,000 pesos en el mes. Bien. Dice, menos descuento de la TCS. ¿Cuáles fueron los descuentos que le hicimos a Superman? Vamos a ver, el 3.04 en la casilla de la TCS le descontamos 6.589,14. En el AFP le descontamos 8.610 y per cápita le descontamos un momentito aquí 1.715,46. Entonces ahí nos dice que el monto de la TCS descontado a Superman fueron 16.914,60. A eso entonces le rebajamos los 534, los 350, y hay una fórmula, miren cómo rebaja. Entonces, ¿en qué tramo cae eso? Ya sabemos que cae en el último, mayor de 72.260. ¿Qué hago? Tomo entonces los 72.260,25 y me da un excedente de 260.825,15. Como yo seleccioné el último tramo, que es del 25%, al excedente le multiplico el 25%. Y aquí me da los 65.206,29. Pero como Batman, no, Superman, perdón, Superman pasó por el 15, pasó por el 20 y llegó al 25, él tiene que pagar entonces su impuesto adicional de 6.647,92. Y entonces, de impuestos sobre la renta, se le va a descontar 71.854,25 de una persona que gane mensual 350,000 pesos. Bien. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Estamos claros? Muy Sí, bien. profe. Voy a hacer el último de Batman porque le quité el cosa. Y van a ser 3. Van a ser Aquaman. Aquí lo tienen ya. Tienen ahí ya un chivito que está trayendo ya los cálculos de la TC. Se lo van a poner aquí y aquí calcular lo que es el excedente, en qué tramo cae, etcétera. Bien. Vamos a hacer entonces aquí lo que es Batman. Batman, ¿cuál es el ingreso total de Batman? Me voy a la nómina mensual y veo que el ingreso de Batman son 262,000 pesos. A eso le descuento, a eso le rebajo los descuentos que le hice a ese empleado de la TCS. Voy entonces aquí a la TCS y veo que a Batman le descontaron 6.589. Seguimos aquí, pensión, 6.452,50 y per cápita no tiene per cápita.
No me confirma. No tiene per cápita. Es decir, Batman no tiene per cápita. Significa que realmente Batman tiene este monto, ¿verdad? Entonces, ¿en qué monto de la escala cae? En el último también. 248.953 está por encima de 72.260. Entonces, ¿qué yo hago? Pongo el monto de la escala, los 72.360.25, para determinar el excedente. El excedente son 176.693,11. A ese excedente le aplico el 25% y me da 44.173,28. A esto entonces, ¿qué yo hago? Le sumo el impuesto adicional del tramo, del último tramo, que son 6.647,92. Y entonces me da un monto aquí de 50.821,20. Perdón. Vemos aquí la nómina y ya aquí todo está editado. Faltan que ustedes calculen estos tres que están aquí, que lo va a pasar automáticamente. Simplemente acuérdense aquí, Aquaman, ponemos el ingreso ganado por Aquaman, ya aquí están los descuentos de la TS, se lo confirman que sea lo mismo. El monto del el ingreso neto, lo metemos, vemos en qué tramo cae, y aquí ponemos el monto menor de la escala. Si cayó en la escala 2, le ponemos, perdón, le rebajamos los 34.685, y si cae en el tramo 3, le rebajamos los 52. Eso es para calcular el excedente. A ese excedente le aplicamos lo que son las tasas. Si usted cayó en el 15, le pone el 15. Si cayó en el 20, 20. Y si cayó en el 25, 25. Y acuérdense que si cayó en el 20% o el 25%, ahí hay unos impuestos adicionales. Tienen que colocarlo aquí donde aplica. Tenemos plan lo mismo. Y tenemos por último linterna verde. Ahí están los tres. Y todos van pasando aquí en la nómina automático. No tiene que pasarlo a la nómina. Porque hay un link, ya un monto que está linkeado. Que linkea está ahí. Bien. Entonces, chicos, yo creo que hasta aquí ya dábamos cerrado nuestro encuentro virtual de hoy. Ya recapitulando como síntesis. Primero quiero saber si tienen alguna pregunta. Perdón. Con relación al tema. Si está todo claro. El asunto que a ustedes les toca tres cosas, porque hay que ponerlo a trabajar también ustedes, que va a pensar. Entonces ya ustedes pueden hacer esos tres, simplemente aplicando el proceso. Entonces ya como síntesis, para cerrar, tenemos que recordar que la TCS es la Tesorería de la Seguridad Social, que obliga a que cada empleador afile a sus empleados inmediatamente entran a trabajar. Otro punto es que eso de que de 3 meses, eso no existe. E inclusive es un riesgo para cualquier empleador. ¿Por qué? Porque si un empleado tú lo contrataste en un mes, tú lo contrataste hoy, y al otro día tiene un accidente, o al mes tiene un accidente, y usted no tiene afiliado porque hay que esperar 3 meses, entonces eso, todos los gastos incurridos en ese empleado que tú no te has afiliado, corre por la empresa. La empresa tiene que pagarle todos los gastos médicos. ¿Por qué? Porque usted tiene que afiliarlo. Inmediatamente entró. Dijimos que los tres componentes para el cálculo de la TCS son, según la resolución 72-03, salario, comisión y vacaciones. Vemos también que en el caso de los tres componentes, seguro familiar de salud, AFP y pensión, y que también están los topes, que son los montos máximos que puedo contarle a cada uno de los componentes. Vimos también que el per cápita es el seguro que paga el 100% del empleado cuando tiene a sus padres o a sus hijos mayores de 21 años afiliados, y su suegro también. También vimos lo que es vimos lo que es el impuesto, perdón, el impuesto sobre la renta. Y ya aquí están unos tramos que establece la ley, que lo tienen todos los enero de cada año. Y el proceso es que para el impuesto sobre la renta aplican todos los ingresos ganados siempre y cuando se le dan efectivo, cheque o transferencia, y el empleador tiene que traer factura con comprobante para justificar el gasto. Entonces, en ese sentido, vemos que todo aplica menos uno, que es el salario de Navidad. A todos los ingresos que hacemos, le rebajamos los descuentos que le hicimos al empleado de la TCS, y esa diferencia lo llevamos a qué tramo cae, primero, segundo, tercero o cuarto. Para calcular el excedente, tomamos ese monto neto que nos dio el ingreso después de contar a la TCS y le rebajamos el monto del tramo que cayó.
para calcular el excedente. Ese excedente le aplicamos el 15, el 20 o 25% según el caso. Y si cayó en el 20 o 25, tiene un impuesto adicional que ya ustedes lo tienen ahí. ¿Cuál es? Entonces ya viendo todo esto, ya la nómina estaría terminada y ya ahí entonces podríamos ya cerrar. Tienen una evaluación en línea que es precisamente de todos estos temas que hemos hablado. Ustedes pueden tomar sin estudiar si ustedes quieren, porque realmente ahí está todo lo que yo hablé, está ahí como pregunta. Entonces, en vista de esto, ya damos como cerrado lo que es este encuentro. Si tienen alguna pregunta, díganmela ahora, porque si no, entonces, si les surge, ya lo haría por WhatsApp. ¿Todo claro? Profesor, una pregunta. Díganme, a ver. En la última hoja en Excel, yo vi una planilla. Esa planilla se va llenando, según uno vaya llenando los datos. Esa planilla se va llenando, que es la que yo uso, la que se usa aquí, la que usa la DGI. Ya está llena, inclusive. Ahí están todos, ahí te está dando ya el cálculo del impuesto que tiene que darte para cada uno. Pero es mejor que tú lo hagas manual primero y consideran que le dé aquí. Ya esto aquí, esto aquí, tú pones el monto, por ejemplo, aquí y él se va llenando solo, tú lo calculas solo. Ahí. Lo que pasa es que yo se lo quise dar manual paso por paso, pero no hacerlo aquí porque aquí hay una fórmula que él lo calcula automático, entonces no conviene que tú la aprendas aquí. Claro está, vamos a poner un 24. Después que ya tú domines lo que es la parte, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Ya aquí con la fórmula, ya tú puedes utilizar porque este te calcula el impuesto. Mira, aquí, mira la fórmula grandísima que tú que queda aquí, de condición. Sí, hasta que me dé entonces el monto ahí calculado. Entonces, en ese sentido, esto es el IR4 que tú descargas de la DGI para validar que todos los descuentos que tiene la DGI coinciden con tu nómina. Y si está ahí, tú le das a probar y te envía el IR3 y te genera la autorización de pago porque tú la pagues. Pero este archivo que está ahí es para fines de que se llene. Este IR3 se va llenando solo. Este IR3 ya es la declaración jurada que tú tienes que, aquí están los 305, que es precisamente el monto que da aquí como impuesto retenido en ese mes que estamos trabajando. Ya ese se llena solo. Si eso no tiene que, la manera es simplemente darle a declarar, imprimir y pagar la autorización. Y esta plantilla de autodeterminación es para TCS. Cuando hay cambios de salario, aumento, nuevo ingreso, tú llenas esta planilla, que una parte aquí está, mira, déjenme explicar aquí lo que yo le decía, lo que me preguntaba Alejandro. Miren, ustedes ven aquí, esta sección azul es de la DGI. Entonces, miren aquí dice otras remuneraciones. Él toma el salario aquí. En el caso, por ejemplo, de lo que es la TCS o el seguro, la seguridad social, acuérdense que el salario cotizable aquí son los salarios, comisión y vacaciones, los tres juntos, acuérdense, ¿verdad? Pero aquí, en el caso de salario de impuestos sobre la renta, solamente se pone el salario sin la comisión y no se suman el salario y la comisión juntos, pero lo que es la vacaciones se pone aparte en otras remuneraciones aquí. Bien, así que yo divido. Para TCS le sumo salario y comisión de vacaciones y lo pongo aquí en esta casilla que dice salario cotizable. Pero para impuestos sobre la renta yo solamente voy a poner el salario más la comisión, que eso sí son de la misma naturaleza. Y aquí lo pongo con impuestos sobre la renta. El tipo de ingreso, aquí me pregunta, sería si es normal, si es un ingreso normal, ocasional, etcétera. Otras remuneraciones, aquí yo pongo las vacaciones, porque no la incluye aquí en salario, impuestos sobre la renta. Aquí en la DGI le pongo aquí, me pagó vacaciones, me pagó la extra, me pagó combustible, tanto. Entonces, miren aquí, si yo soy empleado de otro agente, de otra empresa, aquí yo coloco el RDC de la empresa que me va a retener, que es donde está el monto mayor, y aquí se pone el monto de otra retención, del salario que me paga en otro sitio. Por ejemplo, si yo, vamos a poner aquí este escenario, vamos a inventar este escenario. Imagínate que una persona gana 80,000 pesos aquí, que estos son ahí, está sumado, salario, comisión de vacaciones. Sin embargo, el salario aquí son 50,000. Así que le pagaron 30,000 de otros ingresos. ¿Qué pasa? Que aquí, el tipo de ingreso, coloco aquí lo que es normal y otras remuneraciones pongo los 30,000. Acuérdense que vamos a suponer que los 30,000
está vacaciones y lo que es otro pago, horas extra, etcétera. Sin embargo, aquí no, vamos a ponerlo más real, vacación y comisión. Aquí entonces está ganando comisión, vamos a suponer que sean comisión 20, vamos a poner que sean 70. Aquí, 70,000 pesos, los 50 de salario más los 10 de comisión, los 20 de comisión. Ahí son 70, ¿verdad? Perfecto. Pero aquí en otra numeración le voy a poner los 10,000, que son de vacaciones. Ahí yo tengo 70 más 10,000, son 80,000 que tengo aquí. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo digo, bueno, dame colocar el RNC de la empresa donde yo trabajo, donde me pagan a mí los 80,000 pesos. Entonces, vamos a poner el RNC 130, 125, 4, 100, 1. Mira, vamos a suponer que es el RNC. Y aquí yo voy a colocar entonces, si yo gano 20,000 pesos con otro empleador, yo pongo los 20,000 pesos aquí. ¿Qué va a pasar? Que la DGI me va a calcular los 80 aquí, que es que gano yo, los 70,000 más los 10,000, y le va a sumar 20,000 para calcularme el impuesto sobre la renta. Y eso entonces lo calculo, lo descuento, lo calculo y lo pago a la DGI según su autorización. Miren cómo aquí entonces yo plasmo precisamente que es un acto de retención único que tiene ese empleado porque percibe salario por otro sitio. Bien, entonces, estimados, pasen buena noche, cuídense mucho. Yo estaré generando más tarde, en un momento, la grabación para subir el link. Pasen buena noche, bendiciones. Buenas, buenas. Buenas noches.